Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Poco después de la medianoche del 14 de mayo del 2008, Brandon Swanson cayó con su automóvil a una zanja, en su camino a casa después de celebrar el final del semestre de primavera, con sus compañeros estudiantes del campus Canby de Minnesota. Afortunadamente salió ileso y llamó a sus padres por su teléfono celular. Inseguro de su ubicación exacta, les dijo que creía que estaba cerca de Lind, y sus padres salieron a buscarlo. Sin embargo, no pudieron localizarlo. Swanson permaneció al teléfono con ellos hasta que tras 47 minutos de conversación exclamó: «¡Oh, mierda!», y la comunicación terminó. Desde entonces no se le ha visto ni se ha vuelto a saber de él. Por la mañana, sus padres informaron que Swanson había desaparecido ante la policía, quienes les aconsejó que esperaran, ya que ese comportamiento no era raro en los jóvenes de su edad. Pero más tarde ese día, las circunstancias de su desaparición se volvieron más complicadas, cuando los registros de su teléfono celular mostraron que en realidad había estado cerca de Porter, a 40 kilómetros donde Swanson había dicho que estaba. Esa información condujo al descubrimiento de su automóvil, cerca de Taunton. Lo intrigante es que dejó Canby para conducir 48 kilómetros lejos de su casa, en donde inicialmente planeaba llegar antes de la medianoche. Así que el que se haya alejado no tenía sentido. Justo antes de las 2 de la madrugada llamó a sus padres desde su teléfono celular, diciéndoles que se había salido de la carretera con su Chevrolet Lumina y había caído en una zanja de la que no podía sacar el automóvil. No estaba herido y les pidió que vinieran a donde estaba y lo recogieran. Annette y Brian Swanson subieron en su vehículo y se dirigieron a donde creían que estaba manteniéndose. Brandon, al teléfono, se quedó en su automóvil e intentó hacer visible encendiendo y apagando las luces, pero sus padres no vieron nada. Tampoco él los vio pasar. Brandon finalmente se dio por vencido y les dijo que dejaba el auto para caminar hacia unas luces que podía ver, y que lo llevaron a creer que estaba cerca de Lind, un pequeño pueblo a aproximadamente 11 kilómetros al sudeste de Marshall. Le dijo a su padre que se dirigiera al estacionamiento de un bar local y lo esperara allí. Brian comenzó a conducir hasta allí mientras hablaba con su hijo. Brandon Swanson vio algo extraño, poco después de las 2:30, cuando llevaba 47 minutos de llamada. Él interrumpió a sí mismo repentinamente y dijo: «¡Oh, mierda!». Estuvo en silencio durante el resto de la llamada hasta que sus padres colgaron e hicieron múltiples intentos infructuosos de llamarlo de vuelta. Brandon no ha vuelto a ser visto ni escuchado desde entonces. La policía dijo a los medios que el automóvil había quedado colgado en la parte superior de una pendiente al borde de la carretera, no lo suficientemente grave como para dañar el automóvil, pero lo suficiente como para evitar que las ruedas tocasen el suelo en ese lado. No se encontró nada más en el automóvil, y debido a la hierba y la grava en el área que lo rodeaba, no había huellas y por lo tanto no había manera de saber en qué dirección Brandon pudo haber comenzado a caminar. Su llamada de teléfono celular había sido enrutada a través de una torre de intersección de las rutas 3 y 10 del condado cerca de Minnesota, otra ciudad a lo largo de la autopista 68. Para el 15 de mayo se determinó que la llamada provenía de menos de 8 kilómetros de la torre. Los buscadores concentraron sus esfuerzos allí. Como parte de ese círculo incluía el condado de Yellow Medicine, al norte. También participaron las autoridades de esa jurisdicción. Brandon había mencionado que pasaba unas cercas y que se escuchaba el agua cercana, recordó su padre. Según una teoría de que Brandon podría haberse ahogado, se desplegaron botes del Departamento de Recursos Naturales del estado a lo largo del río y se instalaron puertas. En algunas áreas del condado de Lincoln, el nivel del agua había llegado a los 3 metros en la mañana de la desaparición, pero desde entonces había bajado. Los gendarmes también caminaron por las orillas del río y se desplegaron caballos y vehículos todoterreno en los alrededores. Sin embargo, Dad descartó una búsqueda terrestre más organizada y extensa. Al final, nada se encontró de Brandon Swanson. A pesar de las últimas palabras conocidas de su hijo, Annette Swanson no cree que su hijo se ahogara. Después de seguir el rastro hasta el agua, ese perro continuó cruzando al otro lado, y a lo largo de la orilla del río hasta otro camino de grava, donde continuó hacia el norte, hacia la línea del condado de Yellow Medicine, y allí terminó repentinamente. «Realmente no hay nada que indique que está en el agua», dijo la madre a la CNN.
Brian Swanson también recuerda que a pesar del alcohol que su hijo hubiera consumido anteriormente en la noche, no parecía desorientado ni confundido durante sus conversaciones telefónicas. Si Swanson sigue vivo, existen otras posibilidades, aunque parezcan remotas. Pudo haber desaparecido intencionalmente, pero sus padres no creen que hubiera hecho eso. Muchas teorías han salido sobre la luz que Brandon vio, sobre lo que lo hizo gritar y no contestar jamás, como por ejemplo una posible abducción extraterrestre. Hasta el momento nada se sabe de Brandon y pareciera que la Tierra se lo tragó, para no devolverlo jamás. Un misterio más sin resolver. Hasta aquí dejo esta investigación, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.